transición energética con más de 4 años de experiencia en el campo de la seguridad nuclear, especializado particularmente en análisis probabilistas de seguridad, titular de un máster en física y transición energética. Ha adquirido un profundo conocimiento del ciclo de vida de la energía que abarca la producción, transformación, transporte, distribución, consumo y economía de las fuentes de energía convencionales y renovables. Como miembro fundador de la asociación Forte, Mario se esfuerza por capacitar a los estudiantes para definir sus trayectorias profesionales mediante la comprensión de los retos de la industria en su conjunto. En su papel de formador y profesor, Mario se especializa en impartir formación especializada en PSA para el Instituto DT 320. Desarrolla e imparte contenidos académicos para estudiantes de máster en instituciones como la Universidad Paul Sabatier y el INSA Val de Loire. Como ingeniero de EPS, Mario aplica diversas herramientas y técnicas como el análisis secuencial cualitativo con Andrómeda, el desarrollo de árboles de sucesos, la cuantificación de riesgos y los estudios de fiabilidad con el software KB3. Estas competencias le permiten realizar un estudio de forma eficaz. Bien, dicho esto, el espacio es todo suyo y lo escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por esa introducción. Quisiera solo confirmar que me escuchan bien en el salón. Sí, le escuchamos bien. Muy bien, genial. Pues primeramente, muchísimas gracias por esta invitación. De igual manera, les felicito, como siempre, por esta iniciativa de la Semana de la Física, en el que permite abrir espacios de intercambios, de conferencias, de cursos. Es un gusto volver a participar, sabiendo que en 2020 también tuve la oportunidad de presentar cómo está organizado Francia y su industria nuclear, cómo un país debe de institucionalizar una industria. Eh, Hoy tengo la oportunidad de presentarles el funcionamiento de un PWR, que son las siglas en inglés de un reactor de agua presurizada. Así que le agradezco muchísimamente a la Asociación de Estudiantes también que organizaron esto. Creo que sus esfuerzos en asociaciones son extremadamente enriquecedores. Yo me puse hoy mi polo de mi asociación que mencionaron, la Asociación Forte, que en efecto se dedica justamente a acompañar estudiantes de nivel universitario en la construcción de sus proyectos profesionales y también en su inserción profesional, que es extremadamente importante. También quiero entonces confirmar con Denis si podemos entonces hacer el formato de entrevistas. La idea es que no sea algo muy descendiente en el que yo estoy haciendo un monólogo durante estos minutos que me atribuyeron. Así que, Denis, tienes un pequeño micrófono como para hacer las preguntas. Estamos listos, así es. Genial. Así que, bueno, muchísimas gracias por esa introducción, así que podemos comenzar. Excelente. Entonces, partimos con la primera pregunta y dice, en el mundo hay en funcionamiento un poco más de 400 reactores nucleares, de los cuales 55 están en Francia. Cada país tuvo que elegir una tecnología específica, como por ejemplo en Canadá eligieron los CANDUs, en Rusia tenían los RMPKs, en Japón tienen los REBs y PWR en Francia. ¿Qué características definen estas tecnologías? Muy bien. En efecto, hay bastantes tecnologías diferentes, de las cuales el PWR es la que más fue aceptada y que hoy es más utilizada. Para darles un poquito más de contexto, aquí les preparé una presentación, creo que se ve suficientemente bien, pero les leeré los números que les pongo. Antes de decirle exactamente qué es lo que caracteriza a estas tecnologías, quisiera tomar un poquito más de elevación para hablar un poco del consumo energético francés y por qué el nuclear fue tan importante para responder a una demanda que fue creciente cada vez.
Los años 70 rima con shocks petroleros en que tuvimos muchas crisis energéticas y todos aquellos países que producían su energía eléctrica a partir de energías fósiles, pues vieron que la factura eh, llegó a niveles estratosféricos. Así que una de las estrategias fue la que adoptó Francia, fue aquella de independizarse de las energías fósiles, que es lo que está intentando hacer Honduras también, a través de las energías renovables. Ellos decidieron entonces montar un parque de energía nuclear, que se los presentaré un poquito más en detalle, eh, porque como pueden ver, desde los años 70 el consumo eléctrico se ha disparado. Estamos hablando aquí en terawatt hora, estamos alrededor hoy en día de los 470. Desde la llegada del electronuclear a la matriz francesa, la tasa de independencia energética, que es un tema económico y político, de soberanía prácticamente también, es de aproximadamente 50%. Es decir, que 50% de toda la energía que es consumida, ya sea de calor o de electricidad, o de combustibles, cualquier tipo, Francia 50% lo produce ella misma. Todo lo demás tiene que ser importado. Vemos en una coyuntura como hoy que es extremadamente importante de primer orden poder producir su propia energía. ¿Por qué? Porque Francia, por ejemplo, depende del gas natural ruso para calentarse, sobre todo en las épocas de invierno. Entonces, obviamente, por ejemplo, una de las primeras estrategias va a ser pasar de una calefacción que utiliza gas a una calefacción que utiliza energía eléctrica y que esa energía eléctrica sea producida por nuestros propios medios. Así que fue una cuestión de soberanía nacional. Hoy en día la capacidad eléctrica instalada en Francia es de 61.000 megawatts para nuclear. Para darles una idea, la capacidad instalada total en Honduras es de 3.300 megawatts, siendo el cajón la más grande, 300 megawatts, 4 unidades, 75 por 4. Y solo para darles como un número comparativo entre las capacidades que tiene instalado este país con las capacidades que tiene instaladas Honduras hoy en día. Alrededor de 70% de la producción eléctrica es suministrada por el parque nuclear, es decir, que es un parque que le da una ventaja. Es la ventaja de poder producir de manera continua, prácticamente todo el año, muchísimos terawatt hora que le ha permitido durante 40 años ser uno de los países en Europa que exporta electricidad, porque hay que saber que la matriz francesa está interconectada con la matriz europea, pues sobre todo con Reino Unido, con Alemania, con Italia y con España. Así que pasando un poquito más en detalle el parque nuclear francés, antes de llegar entonces a estas características de la tecnología PWR. Francia cuenta con 58 reactores nucleares. Para que tengan una idea, entonces volvamos aquí, 3.300 megawatts, ¿cierto? Eso es la capacidad total instalada en Honduras. Creo que el número es de 2021, tal vez habrá subido un poquito más. Podremos verlo en algún reporte de la Secretaría de Energía, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos reactores en promedio cuenta con 1.000 megawatts de capacidad. Es decir, que con 3 reactores nucleares tenemos la capacidad instalada de todo Honduras. Y estamos hablando únicamente de capacidad instalada, ni siquiera de producción, ¿cierto? Porque entre la capacidad y la producción, pues está todo el tiempo que tiene que estar produciendo la máquina. Así que Francia optó por los PWR, que principalmente funcionan con un combustible que se llama el uranio, el isótopo 235, eh, que utiliza agua para extraer las calorías y utiliza vapor para hacer girar turbinas, como lo veremos en el funcionamiento un poquito más adelante. Entonces tenemos reactores de 900 megas que están instalados alrededor de los ríos. Veremos por qué los ríos son tan importantes justamente para nuestras torres de enfriamiento.
y para nuestra central en sí, de hecho. Luego Francia decidió optar por construir reactores un poquito más grandes. Bueno, un poquito más grandes en realidad es prácticamente un cajón más grande, 1300 megawatts, luego siguieron subiendo, 1450. Y para que tengan una idea, Francia estaba construyendo estos reactores prácticamente de 8 en 8, a un ritmo de, llegaron a construir reactores en 5 años, sabiendo que el último les tomó bastante tiempo, alrededor de 16 o 18 años, justamente porque uno de los últimos que habían construido había sido hacia alrededor de 20 años. Entonces en ese tiempo se perdió bastante capacidad de construcción porque pues los que sabían hacerlo ya no estaban ahí. Así que tenemos alrededor de todo Francia prácticamente todos estos reactores. El que está más cercano a mi casa es el de Golfech. Yo vivo en Toulouse. Tiene dos reactores de 1300 megawatts. Estos dos reactores producen prácticamente la electricidad que necesita toda la región, prácticamente en todo el año. Así que es una energía que tiene la ventaja de ser extremadamente densa, compacta, que no necesita muchas hectáreas para producir bastantes megawatt hora y que sobre todo también tiene una tasa de disponibilidad excelente, es alrededor de 70% del tiempo para los nuevos reactores y luego se va degradando hasta 60% de los últimos números que tengo en mente. Así que tenemos tres generaciones, la de 900, 1300, la de 1600 y ya para 2023-24 pues se agregarán más. Entonces, las tres principales características de una tecnología. Necesitan un combustible, como lo mencioné, es el uranio 235. Este combustible es lo que le llamamos fisible, es decir, que eh, le podemos inducir en fisión, entonces no fusión nuclear, pero fisión, dado que es un elemento que es bastante pesado, entonces basta con bombardearlo con neutrones para hacerlo prácticamente inestable y por naturaleza, pues por fenómenos físicos, ¿verdad? Va a tener que fisionarse porque la naturaleza siempre está intentando ir hacia el equilibrio. Así que una vez que le inyectamos un neutrón, va a decir, ok, tengo que ser más ligero, así que se va a dividir en dos partes. Al dividirse en dos partes, va a liberar energía, ya sea por energía cinética de de los nuevos elementos, lo que llamamos productos de fisión, ya sea a través de rayos gamma, por ejemplo. Todo esto con el interés de hacer ¿qué? El objetivo de una central nuclear es de producir electricidad. La idea es que necesitamos primero calorías, como cualquier central, de hecho, las centrales de carbón, de petróleo o lo que sea, utilizan la combustión para crear calor y para transformar el agua en vapor y hacer que el vapor haga girar turbinas. Pues nosotros vamos a utilizar un fenómeno que llamamos fisión, que tiene una densidad energética muchísimo más importante. Ya veremos cuál es la diferencia. Entonces el combustible es lo primero. El combustible entonces lo vamos a poner aquí, en esta parte gris, en lo que llamamos los lápices, que van a contener pastillas de 7 gramos de uranio cada uno. Entonces vamos a tener varios miles de pastillas en el corazón de un reactor. Alrededor del combustible vamos a poner entonces agua que nos va a servir como refrigerante para extraer las calorías, extremadamente importante, pero también como moderador. Este término moderador tiene que ver justamente con neutrónica. Entonces, es el estudio justamente de los neutrones. Cuando una reacción de fisión es inducida, es decir, cuando eh, un átomo de uranio se separa, lo que va a suceder es que también se van a liberar neutrones. Entonces, estos mismos neutrones van a permitirnos que la reacción en cadena siga. Obviamente, la gran pregunta va a ser, ok, ¿cómo es que nosotros eh, vamos a lograr controlar esta reacción en cadena? ¿Verdad? Entonces, para eso vamos a necesitar
el refrigerante y el moderador, que en este caso es el agua, cumple las dos funciones. Veremos más adelante por qué es tan importante. ¿Y qué es lo que modera el agua? Pues estos neutrones que son producidos a través de la fisión del uranio van a velocidades que son extremadamente altas comparadas a lo que al uranio le interesa. El uranio tiene una cierta probabilidad de atrapar a estos neutrones. Entonces, cuando un neutrón va demasiado rápido, digamos que se le escapa al uranio, ¿verdad? 235. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer dentro de la ingeniería de nuestro reactor es decir, bueno, necesitamos que esos neutrones que tienen una energía cinética demasiado alta, que pasen a ser neutrones un poquito más térmicos, le llamamos. Es decir, que pasen de mega electronvolt a electronvoltio. Entonces, para eso también el agua es extremadamente interesante, especialmente el hidrógeno. ¿Por qué? Por el tamaño del hidrógeno, porque a través de reacciones elásticas va a cederle su calor y de esa manera va a bajar en su rango de energía hasta llegar al rango en el que el uranio lo puede atrapar fácilmente, ¿verdad? Eh, Así que ese es el famoso rol del moderador. Y si vemos todas las tecnologías, por ejemplo, mencionaste, Denis, la de CANDU. CANDU es Canadian Deuteranomium Uranium. El deuteronomio simplemente es lo que llamamos agua pesada, ¿verdad? Que por cuestiones económicas, pues los canadienses dijeron, a nosotros nos interesa, ¿verdad? Porque el agua pesada no absorbe neutrones, que es algo que el agua sí hace, ¿verdad? Ese es uno de los problemas, que no solo los hace ir más lentos, sino que hay una parte que los absorbe y a nosotros nos interesan esos neutrones. Entonces los canadienses dijeron, bueno, nosotros nos va a costar un poquito más de dinero producir esta agua pesada, pero al mismo tiempo vamos a tener un mejor rendimiento en términos de neutrones. Así que así podría responder a esa primera pregunta. Excelente, Mario. Muchísimas gracias por eso. Y pues creo que podríamos pasar a la siguiente, la cual sería: Francia planea construir más centrales nucleares, más reactores. Absolutamente. Para que tengan una idea, estos reactores pues, fueron construidos de los años 70 para acá. La media de edad, el promedio de edad ahora es de 32 años, sabiendo que fueron concebidos para durar 40 años. Cuidado, ¿verdad? Con esos 40 años, es decir, que a los 40 años más un día, una central no va a dejar de funcionar. Estamos de acuerdo, es como un carro. Si yo les digo, pues te regalo un carro, te va a durar 50 años, pues si tú los mantienes en buen estado, si haces todas las revisiones periódicas necesarias, si lo mantienes a un buen nivel de seguridad, no hay razón por la cual no puedas circular con ese carro, a menos que hayan normas que hayan evolucionado que ya no te permitan utilizarlo. Entonces es lo mismo con estas centrales. Hoy en día, las centrales más viejitas, que son las de los años 70, eh, ya obtuvieron algunas la autorización para ser utilizadas durante 10 años más. Y cada 10 años vamos a hacer un examen extremadamente exhaustivo que se prepara con muchísimo tiempo, ¿verdad? Aparte de los exámenes que hacemos en el cotidiano, semanal, anual, para validar con la Autoridad de Seguridad Nuclear que sí se puede continuar. Así que Francia, en efecto, porque para mí hoy es interesante estar aquí, porque para mí hoy es interesante ser ingeniero en estudios probabilistas y formador, ya sea para ingenieros o para estudiantes en las universidades francesas, pues porque la energía nuclear busca profesionales para reactivar el sector. Francia ha decidido construir al menos 6 reactores de tipo EPR, es decir, de los 1600 megas, con una opción de 8 más, es decir, 14 nuevos reactores nucleares. Así que decidí estudiar en un buen momento, digamos, física nuclear con una especialización en ingeniería para participar a la prolongación del funcionamiento de los reactores actuales, para el plan de construcción de los nuevos reactores y escucharán también por ahí platicar sobre los reactores
modulares, ¿verdad? Es algo que también le está interesando a un país vecino, a Honduras. Así que hay muchísima perspectiva internacional para estos reactores nucleares y esperemos pues que Francia sea uno de los que también logre exportar la energía. Sabemos que Corea, que China, que Rusia lo hacen muy bien, construyendo reactores de nuevas generaciones. Entonces, hoy estamos en la generación uno y 2 ya sabiendo ser utilizada. La generación 3 ya comenzó, por ejemplo, en Finlandia, en Olkiluoto ya tenemos un reactor EPR en funcionamiento, en Taishan, en China también. Así que ahora es cuestión de implementar la generación 3, que es con seguridad más pasiva, digamos, y la generación 4, que ya constituye el futuro, con reactores, perdón, que van a funcionar de manera más eficaz con su combustible, que van a permitir reciclar más los residuos, que van a tener sistemas de seguridad más pasivos, funcionar a temperaturas más altas, etcétera. Así que así podría responder a esa pregunta. Excelente. Ya nos mencionaste los puntos característicos de una tecnología, el combustible, refrigerante y el moderador, pero podríamos ir en más detalle a ver cómo funcionan los PWR. Muy bien, con mucho gusto. A ver, para darles este punto de comparación entonces, en términos de densidad energética, antes de entrar justamente en los componentes del reactor, para que tengan una idea, esto es a lo que equivale 30 toneladas de uranio, que es más o menos lo que tenemos en un reactor nuclear, ¿verdad? Equivale a 7 barcos de carga de gas, 10 barcos petroleros, es decir, 11 millones de barriles, o bien 250 trenes de 100 vagones cada uno de carbón. Así que esa es la diferencia entre la química y la física nuclear, justamente, porque no estamos con combustión, estamos hablando de fisionar el uranio. Entonces aquí les puse también la probabilidad de interacción del uranio 235 con neutrones. Entonces, como podemos ver, aquí la probabilidad, que es la unidad aquí, aumenta con la disminución de la energía de los neutrones. Entonces estamos hablando que es con menos de un electronvoltio, que ya las probabilidades comienzan a ser interesantes. Por eso es que necesitamos ese moderador. Y aquí les puse una pequeña imagen de operador nuclear que tú debes conocer bien, Denis. Es un divulgador español que hace un excelente trabajo, de hecho, para hacerle un poquito la publicidad, no sé si pueden verlo aquí, pero tengo su libro, La energía nuclear salvará el mundo, que les recomiendo fuertemente leer, derribando mitos sobre la energía nuclear. Entonces él hizo esta ilustración en la que dice, bueno, tenemos un neutrón incidente a a un núcleo de uranio 235 que se va a fragmentar. Entonces tenemos un fragmento 1, un fragmento 2, dos neutrones, en promedio son 2.4 neutrones liberados en cada fisión con radiación gamma. Y luego vamos a intentar mantener controlado. La idea es tener un reactor que llamamos crítico, que por cada neutrón incidente solo salga un neutrón por cada fisión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues absorbiendo los otros neutrones que harían que nuestro reactor no sea justamente crítico. Así que entrando un poquito más de detalle, aquí les puse una ilustración de la revista nuclear española. Básicamente, como me hizo chiste un amigo, me dijo, ya sabemos que la energía nuclear solo se trata de calentar agua, y en efecto lo resumió muy muy bien. Lo que se trata es que en una vasija de un reactor vamos a tener el combustible. No sé si logran ver mi mouse moviéndose, creo que sí. Pero entonces aquí tenemos el combustible uranio 235 que va a fisionar. Entonces, va a calentar el agua de un circuito primario que está cerrado. Entonces aquí está colorado en rojo y anaranjado, únicamente para mostrar la diferencia de temperaturas.
La idea es tener agua a 325 grados. Ahora bien, todos hicimos física aquí, me imagino. 325 grados el agua no está al estado líquido. Así que para nosotros sí que nos interesa estar en el estado líquido por cuestiones de moderación de neutrones. Entonces vamos a intentar subir al máximo, ¿verdad? Nuestra presión, o bueno, suficientemente, ¿verdad? Para mantener el agua en un estado líquido estando a 325 grados. Eh, Así que para hacer eso vamos a necesitar otro componente que es el presionador. Este presionador es prácticamente nuestra vasija de expansión en la que vamos a controlar la presión de un circuito cerrado. Entonces aquí vamos a tener vapor y líquido, así que estamos en bifásico en este presionador. Vamos a tener también lo que nos interesa para evacuar estas calorías, ¿verdad? Porque sabemos que aquí en la vasija el agua está calentando, pues ¿cómo la enfriamos? La enfriamos con un circuito secundario, que aquí está en verde, que inyecta agua por aquí al generador de vapor y que extrae las calorías de estos tubos en U que están acá. Entonces estamos haciendo circular el agua de un circuito primario cerrado a través de estos tubos, vuelve, pasa por la bomba, vuelve a entrar en la vasija, de hecho entra por esta falda que le llamamos para abajo, para volver a subir y eso ya crea también efectos de justamente de no tener tanto choque térmico, ¿verdad? Vamos a conducir el agua por donde necesitemos. Así que hacemos bajar el agua para que suba y caliente, luego está presurizada, vuelve y es un ciclo. Así que ese es el primer circuito cerrado, digamos. Es prácticamente el único lugar donde tenemos física nuclear que ocurre. Todo el resto es lo que llamamos la parte convencional. ¿Por qué? Porque puedes encontrarla en una central que produce electricidad a partir de petróleo o de carbón, ¿verdad? Que consiste solamente a inyectar agua que se calienta para transformarse en vapor. Entonces, obviamente, ya no estamos a los mismos niveles de presión. Y ese vapor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer girar turbinas. Y después de una turbina, ¿qué necesitamos? Simplemente un alternador que nos produzca nuestros 1300 megawatts. Para que tengan un orden de idea, aquí tenemos un rendimiento de un tercio eh, entre la producción térmica y la producción eléctrica. Es decir, que para producir 1300 megawatts tenemos que estar alrededor de 4000 megawatts térmicos en esta vasija de reactor. Así que requiere muchísima ingeniería para poder tener estos circuitos, que es algo bastante interesante. Pero no se acaba ahí. El circuito secundario que inyecta este vapor en las hélices de nuestras turbinas va a ceder su energía, pero también en circuito cerrado. Es decir, que justo después vamos a enfriarla usando un condensador, es decir, que el vapor va a estar en contacto con tubos bastante fríos y luego vamos a tener una bomba para volver a inyectarlo a las condiciones de temperatura y de presión necesarios en nuestro generador de vapor. Así que les presenté ya dos circuitos cerrados. Luego tenemos el circuito terciario, que es el circuito de enfriamiento, que es el circuito que tiene como características, ¿verdad? A veces estas torres de enfriamiento. Entonces, lo que necesitamos es tener agua suficientemente helada para condensar el vapor, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que si tenemos el mar, pues podemos usar el mar para circular, pero si tenemos el río, por ejemplo, como fuente de agua helada, pues hay normativas que dicen, bueno, no puedes calentar el río a más de 2 grados de lo que tú lo hiciste entrar en tu central nuclear. Entonces, tu circuito terciario, que estamos de acuerdo, no está para nada contaminado. Ya de por sí el circuito secundario no está contaminado y el circuito terciario, pues aún menos, ¿verdad? Entonces,
Esas normativas hacen que EDF, que es el equivalente, digamos, de la ENE, se diga, bueno, cuando tengamos problemas, para evitar sobre todo problemas de calentamiento de nuestros ríos para la protección de la flora y la fauna, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la convección natural. Y la convección natural se usa justamente con estas torres. Entonces la idea es que digamos que este tubo de aquí que entra en su salida va a irse a la torre de enfriamiento, ¿verdad? Creo que no tengo una foto de hecho, pero les compartiré un video en el que solamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lluvia de agua helada y entonces por pura convección logramos enfriar, recae y vuelve a entrar en el circuito. Estamos hablando de torres de enfriamiento de más de 100 metros de altura, ¿verdad? Entonces las corrientes de aire son bastante fuertes. Entonces al final la nube que vemos salir de estas torres justamente es pura agua, ¿verdad? En forma de vapor. Por eso es que justamente Alfredo García en su libro habla de la fábrica de nubes para explicar el funcionamiento de estas torres de enfriamiento. Así que tenemos 4 circuitos, ¿verdad? Porque tenemos 4 generadores de vapores, por eso les puse 4 circuitos hidráulicos. El circuito primario cerrado extrae la energía calorífica del reactor, el secundario refrigera el primario y el terciario refrigera el secundario con un río o un lago. Les pongo una fotito aquí del sitio de San Marcel de Framatome que fui a visitar. Entonces yo estoy aquí con las botas y el casquito. Y este es para que tengan una idea del tamaño de la vasija de un reactor. Altura de aproximadamente 10 a 15 metros con un diámetro de 4 a 5. Los generadores de vapor son aún más masivos. Esta es otra foto que tomé. Está en plena construcción este. Esos miden aproximadamente 20, creo que este medía 25 metros de altura. Ya se imaginan, ¿verdad? Es como el del tamaño de edificios prácticamente. Pesa pues varios cientos de toneladas claramente y el presurizador tiene aproximadamente las mismas dimensiones que la vasija. Así que ahí están las fotos. Quisiera confirmar cuál es la hora a la que detenemos la presentación, solo para no ir muchísimo más allá. Tenemos 20 minutos todavía. Ah, genial, muchísimas gracias. Aquí les presento un poquito más en detalle el circuito secundario, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esta parte, en el que tenemos un poquito más de detalles. Les puse que es alrededor de 1000 toneladas de agua las que circulan en circuito cerrado. Estamos a unos 50 bar de presión. Entonces tenemos aquí nuestro circuito de vapor, luego que es inyectado en la turbina de alta presión, como pierde, eh, como pierde energía, como va a ceder energía, pues este vapor va a hidratarse un poco, solo que los problemas que podemos tener con vapor hidratado en turbinas, ¿verdad? Es justamente problemas de impacto en las turbinas que pueden ser destruidas. Son cuestiones, por ejemplo, que tenemos en cualquier tipo de central hidráulico. Son problemitas que tenemos que tratar con burbujas, por ejemplo, que se pueden formar. Así que vamos a secar este vapor antes de volver a introducirlo en la turbina de baja presión. Esto hace un largo de alrededor 50 metros con el grupo de turbina con alternador. Tenemos entonces el condensador prácticamente a hacerlo al cero de presión. ¿Por qué? Para extraer simplemente la mayor cantidad de energía del vapor. Y luego solo vamos a pues, volver a calentar y volver a subir en presión para no tener tantos esfuerzos mecánicos a la entrada de nuestro generador de vapor. Y aquí les puse pues el circuito terciario, ¿verdad? En el que tenemos la aspersión, la lluviecita que hacemos, la corriente de aire que entra por bajo, que enfría, y luego aquí venimos a recuperar el agua, digamos, y la volvemos a inyectar.
y así tenemos nuestro tercer circuito. Como último elemento del funcionamiento que quisiera dar hoy, ¿verdad? Si no me equivoco, en efecto, quisiera explicarles un poquito por qué la tecnología PWR es tan interesante en términos de seguridad comparado con otras tecnologías. Em, para que lo sepan, en el circuito primario tenemos estas grandes barras que están aquí. Esto es lo que llamamos barras de control. Son barras que tienen un elemento químico que permite absorber los neutrones, de tal manera en que vamos prácticamente a poder detener automáticamente nuestra reacción en cadena. ¿Por qué les digo esto? Para poder entender estos pequeños gráficos. Entonces, en el primer gráfico les puse P2. Esto representa el flujo de vapor. ¿Por qué aquí el flujo de vapor aumenta? Aumenta porque acabamos de solicitar más energía eléctrica de nuestro alternador. El rollo es que la turbina no puede hacer variaciones de electricidad, ¿verdad? Necesitamos mantenernos a una cierta velocidad porque, como lo sabemos bien, a la red eléctrica no le gustan las variaciones, así que nosotros tenemos que mantenernos. Entonces, solo que el juego mecánico, cuando aumenta la demanda de electricidad, podemos verlo como una resistencia que aumenta, pues nosotros tenemos que hacer más fuerza. Es como que si ustedes quieren ir a 100 kilómetros por hora en su carro y de la nada se encuentran con una pendiente, si quieren seguir a 100 kilómetros por hora, pues tienen que inyectar más. Lo mismo, ¿verdad? Aquí inyectamos más vapor. Entonces, este flujo de vapor aumenta. Pero ¿qué pasa entonces cuando el flujo de vapor aumenta? Significa que estamos enfriando mucho más nuestro circuito primario, ¿verdad? Porque es en el generador de vapor que nosotros estamos extrayendo. Entonces, esas calorías vienen del circuito primario. Entonces, nuestro reactor dice, ok, tú estás extrayendo demasiadas calorías, a mí no me gustan los choques térmicos, yo voy a levantar mis barras de control que absorben neutrones para tener una reacción un poquito más potente. Es en ese momento que la temperatura media del reactor aumenta en el circuito primario. Entonces, en ese momento es importante tener un reactor justamente que tras tener una elevación de temperatura logre estabilizarse, ¿verdad? Porque si no se estabiliza justamente cuando sube la temperatura, podríamos tener problemas con el control de la reactividad de nuestro reactor nuclear. Es decir, que cuando sube la cantidad de neutrones producidos y sube la temperatura, no queremos que se produzcan más neutrones. Entonces, lo interesante aquí es que justamente el agua, al ser calentada, ¿qué le pasa? Pues se va a dilatar. Y si el agua se dilata, los neutrones tienen que hacer muchísima más distancia, bueno, en términos microscópicos, ¿verdad? Pero cuenta, para poder bajar en velocidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le llamamos nosotros el efecto moderador de los PWR, que cuando nuestra temperatura aumenta, el reactor se vuelve supercrítico por un momento, pero vuelve al estado crítico gracias a la autoestabilización. La reactividad desciende debido a la pérdida del efecto moderador del agua que se dilata. Entonces, durante un momento perdemos reactividad por el moderador y ganamos en reactividad porque estamos subiendo nuestras barras de control. Entonces, todos esos efectos se compensan y la presión y la energía producida se estabiliza. Entonces, el agua tiene esa propiedad tan importante para nosotros que es simplemente dilatarse y entonces, por ende, absorber menos neutrones para no perder el control de nuestra reacción. Ahí me detengo para esa pregunta, Denis. Excelente, Mario. Creo que quedó muy claro. Después consultaremos con el salón a ver si hay preguntas, pero tenemos otra más por aquí.
Y pues se sabe que uno de los mayores problemas de la industria nuclear pues es la percepción pública, ¿no? Sí. Entonces, una de las inquietudes del público es saber si se pueden hacer bombas nucleares y qué sucede con los desechos nucleares de estas centrales. Absolutamente. Em, Antes de abordar eso, en un minuto voy a repasar rápidamente las primeras funciones de seguridad, antes de hablar justamente de por qué no es posible tener una explosión nuclear y qué hacemos luego con los desechos. Lo primero es que durante años y años se ha estado estudiando cómo mejorar la seguridad de nuestras centrales. Y dentro de las grandes líneas que surgieron de cómo gestionar nuestra seguridad, definimos tres funciones de seguridad que son gestionar la reactividad de nuestro corazón, del reactor, ¿verdad? Corazón le llamamos justamente, y por eso vemos que el agua es tan importante para la reactividad. El enfriamiento, igualmente, teniendo sistemas de backup en caso de que en caso, por ejemplo, de que ya no tengamos la inyección a nuestro generador de vapor, digamos esta inyección normal, pues aquí en este diagrama, me disculpan que no puse el número de diapositivas por si tienen preguntas, pero aquí tenemos, por ejemplo, la alimentación en caso de pérdida de la alimentación normal. Entonces el enfriamiento también es una de las funciones críticas. EDF definió especificaciones técnicas de operación y conducción de incidentes y accidentes que nos permiten funcionar normalmente, digamos, cuando no estamos en una situación accidental. Y otra documentación que es bastante compacta, es sorprendentemente compacta, pero bien hecha, eh, que se encarga justamente del enfoque que tienen que tener nuestros operadores cuando hay un accidente nuclear. Entonces, por ejemplo, uno de los principios generales que se utilizan, dada la definición de estas funciones, es interponer barreras independientes entre el público y el medio ambiente y el principal riesgo nuclear, que es la radioactividad. La radioactividad se encuentra dentro del combustible. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, el combustible está dentro de estos lápices, ¿verdad? Utilizamos circonio, por ejemplo, para confinar primero estos productos radioactivos. Lo segundo es nuestro circuito primario, eh, que tiene que estar bien concebido justamente para cualquier tipo de funcionamiento. Y luego la tercera barrera, vamos a poner, por ejemplo, cemento y metal en caso de que tengamos, por ejemplo, la ruptura eh, de una parte de nuestro circuito, ¿verdad? Que es algo que podría ocurrir o que al menos estudiamos, ¿verdad? La ocurrencia. De hecho, en Three Mile Island, que es el primero de los grandes accidentes que hubieron, fue porque una válvula del presurizador no se cerró, entonces estábamos perdiendo vapor por aquí, entonces la presión pues estaba aumentando adentro de nuestro edificio. Entonces esas son las tres fundamentales. Como ingeniero yo tengo que estudiar diferentes tipos de eventos iniciadores, le llamamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una pérdida eléctrica? ¿Qué pasa si perdemos eh, nuestra alimentación del río o del mar? ¿Qué pasa si perdemos todas nuestras barras de control, nuestro sistema, ¿verdad? De barras de control. ¿Qué pasa si perdemos todo el agua que está en nuestro circuito primario? Entonces, todas estas secuencias accidentales las estudiamos de manera probabilista, es decir, atribuyéndoles un valor para saber cuáles son las que tienen la probabilidad más alta de ocurrir y para ver cómo podemos disminuir su probabilidad de ocurrencia. Así que eso es pequeña introducción a la seguridad. Y luego, en cuanto a esta pregunta que me hiciste, lo primero sobre la bomba nuclear, digamos. Sobre la bomba nuclear, uno de los buenos ejemplos que podemos dar es que en Chernóbil, como aquí bien lo menciona Alfredo, Chernóbil contenía 190 toneladas de uranio
y la bomba de Hiroshima 64. ¿Cómo es posible que siga en pie toda la central? Porque en Chernóbil mucha gente dice fue una explosión nuclear. Entonces, si tenemos prácticamente 3 veces más uranio allá adentro, ¿cómo es que no se fue prácticamente todo Rusia, verdad, de encuentro? Eso es justamente por la cuestión de enriquecimiento de nuestros reactores. Nosotros, en el estado natural, cuando vamos a extraer de las minas el uranio, en realidad el uranio 235 comparte con un hermanito que se llama uranio 238 el espacio. Y resulta que el uranio 238 eh, está en una proporción muchísimo más elevada, que es 99.3% alrededor. Creo que 0.7% de uranio 235 en la naturaleza. Entonces, nosotros tendríamos que tener 90% de uranio 235. Para que tengan una idea, en nuestros reactores no tenemos 90%, tenemos entre 2 y 5%. Entonces estamos lejísimos de una masa crítica y de una geometría necesaria para hacer una bomba atómica. Eso es lo primero. Luego, en cuanto a los desechos, aquí les puse un par de imágenes. Lo primero es entender, pues, cuáles son estos desechos. Lo primero es que podemos categorizarlos. Primero, por nivel de radioactividad y luego por la cantidad de tiempo que van a ser radioactivos. Entonces, para que tengan una idea, en Francia se producen 2 kilos de desechos radioactivos por año por persona. Y de estos desechos radioactivos, es una monedita de 20 centavos los que son realmente, realmente fuertes en términos de actividad, es decir, en medición de Becquerel, que es la unidad que utilizamos para la radioactividad. Entonces tenemos residuos de vida corta. La radioactividad de estos residuos se reduce a la mitad en menos de 30 años, a diferencia, por ejemplo, de la toxicidad de los productos químicos, ¿verdad? Que se mantiene. Después de 300 años, estos residuos de vida corta tendrán una radioactividad comparable a la radioactividad natural. Y los de vida larga, que son los que nos pueden causar un poquito más de problemas en términos de gestión a término largo, ¿verdad? Generacional, digamos, son los que vamos a vitrificar dentro del ciclo de utilización. Después de extraer de las minas, vamos a enriquecer justamente este combustible a 2 a 5%, los vamos a usar en nuestras centrales y luego vamos a hacer la separación entre lo que todavía podemos reciclar y lo que no podemos reciclar, pero que tenemos que confinar. Entonces, dada esta información, les pongo, por ejemplo, aquí la vitrificación de esos desechos radioactivos antes de su, antes de su confinamiento. Ahí me faltó en el título. Entonces, la fotico aquí de arriba muestra el combustible ya habiendo sido utilizado con el isótopo de uranio 235, el isótopo 238, el plutonio que se va a formar por la absorción de un neutrón del 238, productos de fisión o fragmentos de fisión, y luego elementos aún más pesados que el plutonio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a separar en tres el uranio, el plutonio y estos productos de fisión, y luego lo que vamos a hacer es que vamos a trabajarlos como otras industrias lo hacen, haciendo una mezcla de vidrio con estos productos de vitrificación. Y luego, pues la estrategia de ahora es tener un confinamiento geológico alrededor de 500 metros bajo tierra, en unas partes que son bastante estables, ¿verdad? Que llevan como 160 o entre 16 y 160 millones de años siendo totalmente estables en términos geológicos. Así que eso es lo que cómo puedo responder a esa pregunta, Dennis. Excelente, Mario. Creo que para terminar en el último par de minutos que tenemos,
En en la transmisión en vivo en Facebook tenemos una pregunta de parte de Alex que nos dice, ¿es posible aplicar una metodología ISO en seguridad de los reactores en Francia o cuentan con su propia metodología para el mantenimiento de las mismas? Excelentísima pregunta porque justamente hay una nueva ISO que acaba de salir, la ISO 19443, que se trata justamente de el control de la producción de las piezas del nuclear. Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, de que la cultura nuclear era prácticamente importante únicamente para la gente que trabajaba en ingeniería y en los operadores de las centrales. Entonces, ahorita Francia quiere ir más allá y decir, bueno, para cada una de las personas, por ejemplo, que van a producir, qué sé yo, digamos aquí tenemos válvulas, tenemos captores, tenemos resistencias, tenemos condensadores, tenemos muchísimas piezas, ¿verdad? Antes, digamos que estos productores no se daban cuenta de cómo es que cada uno de estos componentes iba a funcionar dentro de todo el circuito. Se iban a decir, bueno, tenemos especificaciones técnicas, tiene que resistir a tanta presión, a tanta temperatura, ¿verdad? A tales químicos, pues ten, aquí te hago el producto. Pero ahora vamos a controlarlos justamente en términos de cultura nuclear. Esa es una de las últimas ISOs, además de otras ISOs, ¿verdad? Como la 9001 que conocemos, eh, entre otras. Pero esa es una de las últimas, que realmente fue este año, el primer año en que comenzó a aplicarse, o el año pasado, si no me equivoco. Eso es para la pregunta. Excelente, Mario. Muchísimas gracias. Ahora, en el salón no sé si tenemos una pregunta más. Sí, parece que sí. Eh, Hola, una consulta. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un país para poder instalar su primer reactor nuclear? Muy bien, pues fíjate que es algo que me da muchísima curiosidad, sobre todo porque El Salvador acaba de hacer sus primeras consultas con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Lo que yo podría aportar como elemento, ¿verdad? Como ingeniero, digamos, es lo siguiente. Es que se necesitan muchísimos profesionales, ¿verdad? Para darles una idea, en una central nuclear, realmente un experto en neutrónica, de las 1000 personas que hay, entre 800 y 1000 personas que hay en una central, solo hay una persona que realmente es experta en eso. Todas las demás personas son técnicos, ¿verdad? En electricidad, mecánicos, químicos. Necesitamos un rango de profesionales sorprendente, ¿verdad? Para planificar cada recarga de reactor, para planificar cuándo vamos a detenerlo, cuándo vamos a desmantelarlo, cómo vamos a construirlo, se necesitan ingenieros civiles. Entonces, digamos que uno de los primeros requisitos desde mi punto de vista es formar a las personas. Francia actualmente, de hecho, está preocupadísima por formar a muchísima gente, a tal punto que está creando nuevas maestrías de ingeniería nuclear para poder cumplir con la demanda que se le viene encima de reactores que está planeando construir. Al punto que están diciendo que hay 10.000 nuevos puestos por año durante 10 años que se van a abrir para para construir los nuevos reactores. Luego, obviamente, necesitas, por ejemplo, entidades como la siguiente, la Autoridad de Seguridad Nuclear o el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, que se van a encargar de las decisiones en materia de seguridad, de exámenes periódicos totalmente independientes, de apertura y clausura de instalaciones, de ayudar a definir nuevos objetivos, de cambiar la ley, bueno, de hacer inspecciones, en fin, auditorías. Entonces necesitas también institucionalizar tu industria. Vas a necesitar también investigadores de universidades que contribuyan, cada vez más ingenieros. En fin, eso es más o menos como podría responder a tu pregunta, ¿verdad? Depende también si tú quieres gestionar tu ciclo
del combustible entero. ¿Quieres poder reciclar tu combustible o está bien que Francia lo haga? Porque Francia también lo hace para otros países que deciden no ser maestros de toda la obra, digamos, pero solamente de la parte, ok, tú me construyes mi reactor, yo sé cómo operarlo y listo, ¿verdad? Es lo que van a hacer varios países europeos, de hecho. Así respondería a tu pregunta. Gracias. Excelente, Mario. Creo que eso es todo lo que el tiempo nos permite por hoy. Te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros hoy Claro. y pues muchas gracias. Denis, solo una cosa para el público que tal vez tenga preguntas o como tú bien lo sabes, yo soy bastante reactivo por WhatsApp, me puedes contactar sin ningún problema. También les dejé aquí mi mail y Denis también, si les puedes compartir mi LinkedIn a los que estén interesados, ahí publico también, pues por ahora en francés, pero al menos hay bastantes fotos, ilustraciones, artículos que pueden consultar y si tienen pues preguntas específicas, estoy disponible para intentar responderlas al menos. Muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias, Mario. Bien, gracias, Máster, por la charla. A continuación,